Amigos de RPM, bienvenidos a esta pantalla. Comenzamos una nueva temporada, la 2022 de nuestro automovilismo, que tuvo la presentación de todas las categorías. Fórmula santacruceña, el stock patagónico pista, la 1300 centímetros cúbicos, la 1600 centímetros cúbicos y por supuesto el turismo pista santacruceño. Vamos a dar inicio a esta temporada con lo que dejó la categoría Fórmula santacruceña y también, por supuesto, el stock patagónico pista en esta oportunidad, en esta primera parte. Luego desarrollaremos todo lo que dejó, obviamente, la categoría en lo que hace a la 1300, 1006 y TPS. Como siempre, vamos a hacer la pausa y desarrollamos estas dos categorías para dar comienzo a esta temporada 2022. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herraje para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. José Luis Baños SRL, todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL, materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Kimba Minuto y Kimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Kimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Sarsfield 384, Río Gallegos. Oxígeno patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico, a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. Peisa. La solución más segura en radiadores, calderas, pisos radiantes, agua caliente sanitaria y climatizadores de piscinas. Distribuidores en todo el país. Peisa, la generación del clima. www.peisa.com.ar. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966 432 367 y 02966 427 334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. Miguelito Automotores.
Compras, ventas con financiación propia. Comunicate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a estrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. Comienzo de la temporada para la Fórmula Santacruceña, para esta primera fecha 2022. Los vehículos están yendo a la pista y por supuesto, comenzando una temporada. Con los autos justos, ¿sí? 8 es la mínima para poder iniciar un campeonato por los puntos y en esta oportunidad la Fórmula se hizo presente con esa cantidad. Aquí vemos a José Alvarado, que casi como que no corre, ya que tuvo muchas dificultades, tuvo que trabajar arduamente para poder estar en la pista. Aquí obviamente vemos al vehículo 12 de Gastón Muñoz, que lamentablemente, tampoco, a pesar de haber estado para largar, no pudo girar las vueltas, ni siquiera alcanzó a dar una, lamentablemente, y de esta forma se quedó con todas las ganas. Allí viene Candela Riestra para colocarse en el primer lugar. Fue la pole, vamos a escuchar la palabra de esta protagonista. Para acotar el cuarto puesto, que era José Alvarado, quedó en el último por cambio de motor. ¡Qué momento! ¡Qué momentito! 44 sabores únicos en calidad y sabor. Delivery 422-008, Sapiola 595. El número 1 de los helados presenta al piloto Pole Position. Candela, comienza una nueva temporada, el Fórmula te tiene con el 1 y en esta primera competencia Pole Position con una pista complicada, me imagino. Sí, la verdad que hoy salimos y teníamos una falla, no la pudimos encontrar en toda la tanda de pruebas, así que nada, por suerte en la clasificación acomodamos un par de cosas, seguía fallando y salimos más que nada con este piso a tratar de sacarle esa falla para mañana, ya pensando en mañana. Sabíamos que el tiempo no se bajaba, las condiciones de pista no estaban, así que nada, contenta. Seguro. ¿Qué esperamos de esta temporada? Y vamos a ir a tratar de defender ese 1. La idea creo que es esa. Hay que ver cómo me organizo con la facultad y todo, pero mientras los resultados sean buenos, creo que vamos a seguir viniendo. Claro, hay que trabajar, estudiar, en fin, hay que hacer todo. Sí, la verdad que por suerte me queda poco para recibirme, pero hasta que me reciba es un tema de ir y venir por tema de costo y por tema de organización. Pero nada, la verdad que estoy contenta de estar acá. La pasión puede más. Olvídate, yo me acomodé, me dejé los viernes libres para venir, ya está, no pasa nada. Qué bueno. Lo mejor para la temporada, Cande. Muchas gracias. ¡Qué momento! ¡Qué momentito! 44 sabores únicos en calidad y sabor. Delivery 422-008, Sapiola 595. El número 1 de los helados presentó al piloto Pole Position.
Y ya estamos con la grilla, por supuesto, de la Fórmula Santacruceña para esta primera final. Candela Riestra había logrado la pole, primer puesto para ella, segundo Ezequiel Pereira, tercero Miguel Neil, cuarto José Alvarado, que largó desde el fondo por cambio de motor, quinto Lautaro Obando, el sexto lugar para Gastón. Aquí estamos, ya en la largada, dificultades para Gastón Muñoz, dificultades para Candela Riestra, que ya comenzó con dificultades en su caja de cambio, de hecho quedó última en este lanzamiento y tuvo que salir a remontar la carrera, cosa que pudo lograr con el transcurso de las 13 vueltas que se corrieron como obviamente estaba programado. La punta para Ezequiel Pereira en este instante, seguido de Miguel Neil. Allí también ya se estaba aprendiendo José Alvarado, que logra colocarse en la tercera posición en este lanzamiento, y Candela, que venía, ya en ritmo como para estar en competencia. Varias alternativas para distintos los pilotos que en definitiva pudieron ser partícipes de esta primera fecha. Lo importante es que, pudieron correr, arrancar, y aquí ya está la lucha por la primera posición. Las imágenes son elocuentes. Aquí vamos a ver cómo Neil, ¿sí? Miguel Neil allí le gana la posición a Ezequiel Pereira para quedarse con la primera posición, y desde allí la mantuvo hasta el final de la carrera para ver la bandera a cuadros en la primera posición. En buen ritmo venía José Alvarado, la verdad sorprendió, y Candela, que venía también a buscar lo suyo en esta clara comienzo de temporada, que obviamente está defendiendo el número 1. Allí Miguel Neil va sacando ya ventaja sobre Ezequiel Pereira, y obviamente José Alvarado, que se iba arrimando a Ezequiel para también obviamente quedarse con esa posición. La verdad, sorprendidos con lo hecho por José, porque en definitiva tuvo tantas dificultades que hasta pensó en no correr en esta competencia, y sin embargo, se hizo el esfuerzo y finalmente logró estar presente e incluso lograr un podio largando desde la última posición, y eso obviamente está premiando el esfuerzo que siempre hace José Alvarado. Mientras tanto, en la carrera allí se ocupa la segunda posición para no largarla hasta el final. Venía con dificultades el resto de los pilotos que estaban en carrera, como Lautaro Obando y Alejandro Yarzo, que no estaban en el ritmo de los autos de punta, pero lograron el cometido de estar, por supuesto, y sumar sus primeros puntos para el campeonato. Agustín Campana, que estaba en carrera, logró dar solamente 6 vueltas de las 13 estipuladas, y como dijimos, Gastón Muñoz lamentablemente, salió a pista pero no pudo dar ni un solo giro. La mejor vuelta para esta competencia la tuvo Candela Riestra en 1 minuto 02.173 a un ritmo de 137.8 kilómetros en la hora. Candela también estaba allí atacando a Ezequiel Pereira para quedarse con esa posición finalmente. En dura lucha, le presentó dura lucha a Ezequiel Pereira, pero finalmente pudo hacer el sobrepaso Candela y de esa forma quedarse con el tercer puesto en la competencia. Pero lo vemos, allí Ezequiel no le quería aflojar para nada, pero finalmente Candela logró su cometido. Ahí vemos cómo va el ataque en distintos sectores de la bajada de la olla, hasta que logra el cometido aquí justamente en el curbón. Va por fuera, la respetó muy bien Ezequiel, esto hay que destacarlo también, la podría haber llevado hacia afuera y sin embargo, hizo el aguante y Candela por adentro le gana la posición. Muy bien por los dos, uno por el respeto y el otro obviamente por hacer la maniobra para quedarse con el tercer puesto finalmente en la competencia. Muy bien por la fórmula, ¿sí? Con un Miguelito Neil que iba tranquilo una vez que tomó la punta de la carrera, haciendo diferencia y logrando de esta manera el triunfo que estaba buscando. A pesar de que José Alvarado, con un buen auto, que consiguió poner
el día domingo se le arrimó bastante. Claro que Miguel seguramente iba cuidando algo y José quería llegar a algo más, por supuesto. Por ahí capaz que en un par de vueltas se hubiera animado a más y podría haber peleado de forma más cercana a la carrera. Buena presentación de la fórmula, ¿sí? Que hizo una competencia interesante realmente. Vemos allí como Miguelito Nel va a buscar la bandera a cuadro, seguido de José Alvarado, que ya se le estaba arrimando, pero bueno, llegó el momento de la bajada de la bandera. Allí los vemos como llegan muy cerca uno del otro y de esta forma culminaba la competencia. 8 autos para la categoría, con la mínima, pero estuvieron presentes en este inicio de temporada que obviamente los tuvo como protagonistas. Se corrieron por el circuito número 1 sin chicana, que tiene 2.381 metros. Y aquí está cómo quedó el resultado final. Ganador Miguel Nel, José Alvarado segundo, tercera Candela Riestra, cuarto Ezequiel Pereira, quinto Lautaro Obando, sexto Alejandro Yarzo y séptimo lugar para Agustín Campanas con 6 vueltas nada más, quedando Gastón Muñoz en la última posición sin vueltas, lamentablemente. La palabra de los protagonistas de la Fórmula santacruceña. Candela, primera fecha, habías hecho la pole, contame, ¿qué pasó en la largada? Nada, la verdad salimos de boxes, habíamos tenido inconvenientes con la caja ayer, pensamos que lo habíamos solucionado. Salimos de boxes y vi que los cambios no entraban, así que bueno, nada, salí, calenté gomas, qué sé yo, llegamos a la grilla, escuché un crack de la caja y dije, bueno, a ver qué cambio entra, la primera no, la tercera dije, bueno, largo en tercera, sabía que iba a largar mal, ya había avisado por la radio que la largada iba a ser mala y cuando largamos quise poner cuarta y no me entraba hasta que la enganché y bueno, nada, quedó ahí. La verdad que ahí, bueno, perdimos mucho y después a mitad de carrera apareció una falla, así que no nos acompañó la suerte esta carrera. Bueno, de todas maneras pudiste terminar y entraste al podio, que no es menos, porque en definitiva con tanta complicación. Sí, la verdad que ya las últimas vueltas se notaba que el auto se venía quedando, empezaba medio a levantar temperatura, así que empecé a preguntar cuántas vueltas faltan porque ya estaban lejos, sabía que no iba a llegar, pero bueno, queríamos sumar y bueno, sumamos puntos bastante buenos y nada, habrá que pelearla. Son puntos que después valen al final. Sí, habrá que pelearla como hicimos el año pasado, la verdad que esperábamos un campeonato un poco más sencillo, pero no tuvimos la carrera esperada, así que bueno. Felicitaciones, ¿eh? Bueno, muchas gracias, principalmente a mi mamá, que bueno, es la que me deja hacer esto, a toda mi familia que me está acompañando, a toda la gente de los paras, de los del taller, todos los que me dan una mano, a Tato Córdoba que me hizo el portamasa, que siquiera no hubiera largado si no tenía, pues no tenía otro, así que nada, gracias a todos. José, tremenda carrera, podio para arrancar, vos que sos el baluarte de la categoría, merecido premio me parece. Sí, la verdad que contento, muy contento porque en la mañana rompimos un motor, tuvimos que cambiar el motor y este era el motor de las últimas carreras y bueno, no andaba y bueno, hoy se ve que le favoreció el día y bueno, y tuvo la suerte de nuestro lado, ¿no? Buenísimo, la verdad que fue para mí, no sé, que te conozco y que nos conocemos hace años, que venís siempre bregando en la categoría, un premiazo, me parece que merecidísimo. No, correcto. Igual hay que evaluar, ¿no es cierto?, el sacrificio de todos los chicos que hicieron para estar en esta carrera, que la verdad que fue, hasta hace una semana atrás era un desierto porque no sabíamos cuánto íbamos a ver y de última llegamos los 8 justitos. Y bueno, pero igual le agradezco a ellos porque sin ellos esto no podía ser, ¿no? ¿A quién se lo dedicamos? Y a todos los que siempre te ayudan, a mi familia, a mis hijos que están siempre, a mis nietas y a la mamá de mis nietas, porque ahora tengo 3 nietas y 2. Y bueno, a mi señora que me aguanta, ¿no es cierto? Y bueno, a todos los que siempre te ayudan porque vos viste que la camaradería nuestra de la fórmula es ayudarnos uno a otro. Y siempre están dando un granito de arena, si no es para mí, es para otro. Seguro. Felicitaciones, José, y me alegra mucho que haya arrancado con el pie derecho. Bueno, muchísimas gracias. Saludos para todos, gracias. Miguelito, lo esperado, ¿no? Arrancamos la primera fecha con todas las luces y todos los puntos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que muy contento. Arrancamos muy bien. El autito se portó bien durante todo el fin de semana, no nos ubicó con ningún inconveniente, digamos. Y la verdad que contento. La primera carrera del año ya hicimos el primer puesto número 1 del año, así que todo indica parecer que vamos a tener un lindo año hoy.
Seguro. Bueno, sin inconvenientes, porque en definitiva con lo de Cande en la largada se abrió el camino y en definitiva lo pasaste bien también a quien tenías adelante en la oportunidad de la largada y bueno, después tranqui. Sí, la verdad que sí, como te digo, el autito se portó de 10, la vía Cande que parece que le erró el cambio, no sé qué le habrá pasado, ahí nomás automáticamente nos abrimos por el lado de afuera, la pasamos y seguía Pereira 2 o 3 vueltas hasta que lo logré superar. Y después hice una carrera solo hasta cuando vi que José se me empezó a acercar. El autito de nosotros venía de 10 las primeras 10 vueltas y las últimas 3, 4 vueltas que yo calculo más o menos que alcancé a contar, es como que se nos venía cayendo el rendimiento del auto o ya venía perdiendo fuerza su motorcito, así que pareciera que como que se quiso romper, pero pudo aguantar las últimas vueltas para que ganemos. ¿A quién se lo dedicamos? Déjame dedicárselo a todos los chicos del taller, a mi tío, a mi papá, a mi vieja que siempre están, a todos los muchachos del taller Night Power Motor, que se trabajaron todos en los 2 autos para hoy poder venir con el FIA igual. Déjame agradecerle a todos ellos, a mi abuelo que siempre está igual. Felicitaciones, ¿sí? Dale, muchísimas gracias, Tuki. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunicate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico, a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Quimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Arfiel 384, Río Gallegos. Peisa, la solución más segura en radiadores, calderas, pisos radiantes, agua caliente sanitaria y climatizadores de piscinas. Distribuidores en todo el país. Peisa, la generación del clima. www.peisa.com.ar. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966 432 367 y 02966 427 334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito.
Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herrajes para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a entrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. José Luis Baños SRL, todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL, materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Comienzo también de la actividad para este 2022 del Stock Patagónico Pista. Aquí hubo una buena cantidad de vehículos presentes, 12 en total, y vamos a decir que aquí en esta competencia ya habían comenzado a tener problemas en lo que hace nuevamente al tema reglamentario. Habían arreglado algunas cosas, alerón para la Chevy, en fin, cosas que después no salieron, y bueno, hubo también reclamos por esta cuestión por parte de la gente de Chevrolet. Aquí está el hombre de la pole, obviamente, que vamos a escuchar en un momento nada más, y allí lo vemos al fondo, ¿sí? Al auto 18 que tenía dificultades. ¡Qué momento! ¡Qué momentito! 44 sabores únicos en calidad y sabor. Delivery 422008, Zapiola 595. El número 1 de los helados presenta al piloto Pole Position. Jorge, comienzo de temporada y me imagino que vas por el tri en principio, pero lograste la pole en esta primera carrera. Sí, buenas tardes. La idea, ojalá que a fin de año lo podamos concretar. Por ahora hicimos el 1 en la primera tanda, la verdad que bien, y el 3 con el segundo auto. Una temporada que, ¿cómo la visoras? Se ve bastante bien, bueno, el cambio en neumático, que ahora tenemos el de carrera que usa el TC Maura, estamos con ese neumático y un cambio totalmente diferente a lo que es el auto, el andar, y bueno, porque arrancamos con 2 autitos. Claro, seguro. Bueno, por lo menos hay una perspectiva mejor, ¿no? Y sí, porque siempre arrancábamos con 8, con 9 y a ver si estamos o no. Así que 12 autos y calculamos que para las 2 fechas siguientes aparecerán 2 o 3 más, así que es bueno. Es bueno, lo mejor para la temporada, Jorge. Gracias y bueno, agradecerle a todo el equipo que labura incansablemente, ahora con 2 autos, así que la verdad que bien. Lo mejor. Gracias. ¡Qué momento! ¡Qué momentito! 44 sabores únicos en calidad y sabor. Delivery 422008, Zapiola 595. El número 1 de los helados presentó al piloto Pole Position.
Y así está la grilla de partida, en este caso para el stock patagónico, esta primera fecha, Jorge Rams en la primera posición, Nicolás Fernández segundo, tercero Eduardo Núñez, cuarto Maxi Trebotic, en el quinto lugar Ángelo Zaccarello, sexto Mario Paredes, séptimo Rafael Martínez, octavo Gustavo Campana, noveno Abel Higuera, décimo Ricardo Díaz y undécimo Miguel Ángel Sánchez. Momento de la largada para esta competencia. Allí vemos cómo ya se dividieron las cosas en dos pelotones y que, bueno, tuvieron alternativas de movida nada más, ya que le manoteó Nico Fernández la punta a Jorge Rams al inicio de la competencia, pero aquí ya comenzamos con algunas dificultades. Allí Rafa Martínez se va en trompo, lo propio hace Núñez, que después se recompone, Zaccarello pasa limpiamente, pero de todas maneras esta primera dificultad que tuvo que salir a remontar, ¿sí?, en esta competencia, sobre todo, bueno, Lalo Núñez y Rafa Martínez. Allá está la lucha por la primera posición, a pesar de que largó muy bien Nico Fernández, ya venía obviamente la lucha y obviamente buscando el sobrepaso Jorge Rams para esta primera competencia del año. Con lo que pasó atrás en la curva 2, se despegaron bastante los dos pilotos de la punta que estaban peleando para ver quién iba al puntero. Aquí la lucha entre Maxi Trebotic, Rafa Martínez, que estaba allí, el auto de Zaccarello también en primera instancia colocado allí como para pelear, y Lalo Núñez con el auto azul que buscaba recomponer lo que había pasado en esa primera curva. Allí está la lucha con Nico Fernández y Rams para ver quién se quedaba con la posición. Fíjese la diferencia que hay entre los dos punteros y los otros 3/4 pilotos que venían luchando por mejores posiciones. Aquí Rams se le manda, logra sobrepasarlo a Nico Fernández, que no le opuso mucha resistencia y que, bueno, de aquí en más fue una persecución y también un distanciamiento por parte de Jorge Rams en la competencia. Rafa Martínez estaba allí en lucha con Maxi Trebotic, ¿sí?, y venía descontando Lalo Núñez con el vehículo azul. Por detrás, bueno, el resto de las unidades que venían con ansias, obviamente, de ir para adelante. Aquí lo vemos a Ricardo Díaz, que venía en ritmo para un vehículo que obviamente le faltan algunas condiciones para estar en la pelea. Pero de todas maneras, bueno, estuvo presente, corrió, a pesar de que en definitiva también fue excluido al finalizar la carrera, pero estaba más que contento de haber podido participar y girar de las 13 vueltas en cuestión, giró en 12, pero luego, bueno, pasó por la técnica y así tuvo el problema con el tema del combustible. Aquí lo vemos, a Rams en la punta, seguido de Nico Fernández, todavía lo tenía a tiro, se podía visorar alguna muestra de lucha, pero no pasó. Aquí lo vemos al Rafa Martínez con Trebotic, que venía en buen ritmo, Lalo Núñez, ¿sí?, y Zaccarello, que también venía con su vehículo así, peleando para poder lograr una mejor posición. Bueno, así van las cosas, ¿no? Allí va el vehículo número 9, ¿sí?, que corresponde, 99, que corresponde a Ángelo Zaccarello. Así que, bueno, así estaba la lucha planteada, ¿no? En lo que podía ser, obviamente, la punta de la carrera estaba llevada por Rams, seguido de Nicolás Fernández. Aquí la lucha entre el Rafa Martínez y Maxi Trebotic. Ya más cerca venía obviamente el vehículo de Lalo Núñez y allí vemos cómo van doblando en la curva de la chacra para ir mejorando. Bueno, allí dificultades para algunos de los pilotos que se quedaron en el camino. Lamentablemente, en este caso estamos viendo cómo van quedando varios pilotos. De hecho, bueno, Abel Higuera no participó de la competencia, también no estuvo presente Miguel Sánchez, ¿sí? Y aquí ya vemos cómo se va produciendo, ya hay mucha distancia entre Rams y Nico Fernández, y allí venía el ataque obviamente de Lalo Núñez para quedarse con una posición más. Lo pasó a Maxi Trebotic, y allí están en lucha y venía rezagado Ricardo Díaz, el Richard Díaz. Aquí vemos cómo se va arrimando Lalo Núñez para el sobrepaso
a Maxi Trebotic y allí, bueno, un momento de duda, ¿no? Con un rezagado que viene en otro ritmo y por allí, bueno, se abrió bien, se cerró bien, mejor dicho, a la cuerda y pudieron pasar los pilotos. Aquí logra Núñez sobrepasarlo a Maxi Trebotic y iba a buscarlo al Rafa Martínez para obviamente lograr una mejor posición. Estuvo interesante la carrera porque en definitiva hubo en la parte intermedia sobre todo para ver quién se quedaba con el tercer puesto. Allí Lalo justamente se va quedando con una posición más. Allí vemos cómo va la diferencia entre Rams y Nico Fernández y por detrás, lejos también, venían quienes peleaban por el tercer lugar. Ya Núñez había dado cuenta del Rafa Martínez y de Maxi Trebotic en una misma vuelta, los pasó a los dos y muy por detrás, muy lejos, Moni Paredes, como vemos allí con su vehículo. Una pena, porque en definitiva se podría haber brindado otro espectáculo, pero bueno, dificultades tienen los vehículos y esto sin ninguna duda están trompo. Aquí vemos la imagen, el trompo de Nico Fernández, allá viene Lalo Núñez, está tratando de salir. Yo creo que se distrajo Lalo acá porque se fue afuera, mirándolo a Nico seguramente que hacía, se distrajo, se fue a la tierra y entró a la pista y pudo conservar la posición. De hecho ya se había recompuesto Nico Fernández y logró entrar a la pista Lalo Núñez y mantenerse en esa posición. Pero bueno, me imagino que el susto lo tuvo de todas maneras. Allí, fíjense cómo están los cuatro. En este momento Lalo Núñez está segundo, Nico Fernández tercero. La lucha de Maxi Trebotic con el Rafa Martínez hasta que hizo abandono de la prueba, justamente Maxi Trebotic, porque de las 13 vueltas Maxi abandonó faltando 2, giró nada más que 11 unidades. Allí vemos el momento de la lucha con Rafa, pero ya con dificultades, un auto que hizo abandono de la competencia. Y de aquí al final, obviamente, bueno, la lucha que venía manteniendo aquí con una vuelta menos, igual Ricardo Díaz y en imagen con Moni Paredes. La bajada de la bandera lo encontró a Rams con buena distancia, ganador de la competencia, y allá por detrás iba a entrar Eduardo Lalo Núñez en el segundo puesto después de recomponerse de lo que había pasado allí en principio de la carrera y que lamentablemente separó a todo el pelotón, pero bueno, así son las competencias. Aquí estamos, ya en el final de la competencia, la bajada de la bandera para esta primera fecha, con la presentación de la Stock, que tuvo un buen número de autos, aunque todos no pudieron cumplimentar con las 13 vueltas, e incluso un par de ellos no pudieron dar ni siquiera un giro. Aquí está el final. Esta es como quedó finalmente la carrera. Jorge Ram ganador, segundo Eduardo Núñez, tercero Nicolás Fernández, cuarto Rafa Martínez, quinto Ángelo Zacarello, sexto Mario Moni Paredes. Ellos con vueltas menos, Maxi Trebotic 11, Gustavo Campana 5 vueltas, Javier Pacheco una sola vuelta, Abel Higuera, Miguel Sánchez sin vueltas y excluido por técnica por combustible Ricardo Díaz. Final de la Stock Patagónico. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herrajes para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. José Luis Baños SRL, todo para la construcción, cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL, materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Kimba Minuto y Kimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial.
Cambias de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Kimba repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Sarsfield 384, Río Gallegos. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a entrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. Peisa, la solución más segura en radiadores, calderas, pisos radiantes, agua caliente sanitaria y climatizadores de piscinas. Distribuidores en todo el país. Peisa, la generación del clima. www.peisa.com.ar. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966 432 367 y 02966 427 334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunicate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Nico, terminamos, pero complicado, ¿no? En definitiva, Ram se fue adelante después que te peleaste la punta con él. Un trompo que te complicó. ¿Qué pasó ahí? No, Ram era inalcanzable, así que bueno, veníamos bien, girando tranquilo, pero algo pasó en el auto, estamos viendo, la caja está perdiendo aceite, entonces eso puede ser que me haya complicado a mí la carrera. Bueno, ahora vamos a revisar, pero sí, el auto de golpe empezó a estar muy inestable, ir mucho de cola. Así que bueno, me llama la atención porque ya venía, Jorge me había sacado mucha ventaja, entonces venía tranquilo, pero de golpe el auto, algo pasó. Ahí vamos a revisar a ver qué tiene. Por lo que se ve adentro del auto está lleno, el cubrecaja está lleno de aceite, así que sí, es muy probable que ese aceite haya sido el causante, sí. Claro. Así que bueno, porque una lástima, veníamos tranquilos ya cuidando el segundo lugar y de golpe me lo sacó de las manos, así que bueno. Bueno, lo bueno es que pudiste terminar, recuperarte y terminar en el podio también, que siempre hay que sumar, ¿no? No, claro, seguro, sí. Sí, hay que seguir trabajando y seguir laburando. Bueno, ¿van a pedir el alerón y todo eso? No quiero hablar más de reglamento.
¿No? No, ayer hablé de reglamento un rato y me mataron, así que bueno, somos grandes y veremos nosotros si seguimos, si están dadas las condiciones y si no, bueno, cambiaremos de categoría, veremos otra cosa. Felicitaciones. Bueno, gracias a vos, un saludo a toda la gente, a todo el equipo y bueno, hoy estábamos para terminar segundos, pero bueno, por lo menos rescatamos un tercer puesto. Sí, el deseo nuestro es que la categoría se recomponga y que funcione como tiene que funcionar. Claro, sí, es lo que quieren muchos, pero bueno, las cosas a veces se dan así y bueno, hay que aceptarlo o dejarlo. Esa por lo menos es mi postura, así que bueno, veremos qué hacemos. Suerte. Gracias, muchas gracias. Lalo, presentación de la categoría. Me imagino que te habrás entretenido porque venías complicado, te mandaste, se te puso Nico adelante en trompo y vos casi que perdiste el auto. Sí, correcto, sí, muy bueno. Ya de entrada nomás me pegaron a la salida en la curva 2 y bueno, ahí me fui afuera, perdí 4 o 5 lugares. Bueno, por suerte los pude remontar y Nico cuando se fue afuera ahí, como es a la entrada en el riñón, no, en la anterior, La 2, sí. En la 2, bueno, ahí aproveché y lo pasé. Y yo igual anduve medio jugado ahí, pero cortando campo, sí, cortando campo, pero pude sostener el auto y entré primero. Así que bueno, después tuve que sostener la posición, así que muy contento. Bueno, ¿el resultado que se esperaba? Sí, por supuesto, uno siempre quiere ganar, pero bueno, no es fácil, esta categoría es difícil, hay varios autos competitivos, así que bueno, quedó demostrado que en los lugares se fueron cambiando en su momento, así que muy entretenido. Igual quiero dar gracias a todo el equipo que ha trabajado mucho, así que felicitaciones a ellos también. Y bueno, y muy contento con un segundo puesto, para empezar está bastante bien. Y siempre hay que sumar de movida porque duelen al final. Exactamente, sí. Esto si no se suma, después se lo llora. Tal cual. Felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias. Nos arrancamos con Paul, con triunfo, era lo que se esperaba. Jorge, felicitaciones. Sí, gracias a Dios sí, 1-2, con Lalo segundo. La verdad que el equipo está contundente, está con todas las ganas, con toda la fuerza, así que por suerte se dio. Bueno, era lo que se esperaba, te decía, y de todas maneras tuviste pelea en principio, después tranqui. Sí, lo que pasa es que la goma es nueva, entonces nunca habíamos practicado largada, tiré una ahí atrás, se tiró a parar un cachito, digo bueno, con un poquito más de velocidad de aceleración tiene que mover. Y donde calentó más la goma, no, se tiró a parar de vuelta, así que donde lo saqué y movió, se me emparejó Nico y bueno, salió adelante. Pero por suerte enseguida lo pudimos alcanzar, emparejarlo y lo pudimos pasar. Seguro. Bueno, hay un tema reglamentario que se está tocando, ¿no? Y Nico obviamente no está conforme. ¿Qué puede pasar? Por ahora hay que correr. El Moni el domingo en las comunitarias hizo 12.80, muy parecido a lo que hicimos nosotros. Lo que pasa es que bueno, en uno de los trompos que hizo ese día se hizo tope las parrillas, se partió una, volaron las dos y la tuvieron que reconstruir el Chevy en toda la semana. Mandé a pedir cosas a Buenos Aires, bueno, y ayer se rompió el motor del Moni, entonces tuvieron que poner el motor de repuesto, que no es lo mismo, mal recargo, así que lo que hablamos con el Moni, que el tiempo es lógico, que está para hacerlo, él lo hizo, así que se va a tener que poner a trabajar y ponerse a la par del Moni por lo menos, y después podemos hablar de lo que sea, pero el campeonato recién arranca y la goma es nueva, entonces hay que conocerla, hay que acostumbrarse y trabajar. Seguro. Bueno, felicitaciones por el triunfo, ¿quién se lo dedicamos? Y a toda la familia, a la vieja que también está arriba, el viejo, y a los chicos que laburan, incansables. Felicitaciones, viejo. Gracias.
Muy bien amigos, hasta aquí llegamos con esta propuesta de RPM y por supuesto para nuestro próximo encuentro tendremos alternativas de la categoría 1300 centímetros cúbicos, de la 1600 centímetros cúbicos y por supuesto también el turismo pista santacruceño. Le agradecemos como siempre la atención dispensada y nos reencontramos la próxima semana, como siempre en este canal que nos alberga ya desde hace mucho tiempo. Gracias por la atención dispensada, que lo pasen bien.